Y esta mañana vamos a platicar con Marcelo Ebrard, quien llegará a la Secretaría de Economía como parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por estos minutos y buenos días. Gracias a ti, muy buen día, Mario. ¿Cómo estás? Un saludarte a ti y al auditorio. Muy bien, Pues sí, muchas gracias. Sí, ya cuéntanos, por estamos favor. en esta encomienda. Pues mira, tuve una conversación, bueno, varias, pero una conversación con la doctora Sheinbaum en donde le decía yo que veían lo que es el campo de la experiencia que yo he tenido en relaciones exteriores y en otras, en la trayectoria que he tenido, Sí. como un reto y una oportunidad muy grande, ¿no? Un reto hacia el futuro para México es la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque en Estados Unidos ha ido creciendo una especie de acuerdo que trasciende las fronteras de cada uno de los partidos políticos, me refiero a los demócratas y republicanos, y que en cierto sentido es común a ambos hoy, y es una perspectiva mucho más proteccionista de lo que nunca habíamos visto. Es decir, Estados Unidos está tomando medidas que habrían parecido imposibles hace 10 años. Entonces, a pesar de la gran división que tienen, en este punto en particular, veo que hay una posición cercana entre ambos equipos, del presidente Biden y del candidato Trump ahora a la presidencia. Entonces, reto, sacar adelante la revisión del tratado. No es renegociación, Sí, pero es una revisión. Es una revisión. Bueno, ese es un reto. Oportunidad muy grande por la rivalidad económica entre Estados Unidos y China. Entonces, Estados Unidos está tratando de relocalizar una gran parte de las actividades productivas que se habían desarrollado pues en los últimos 30, 40 años con China. Quizá con otros países de Asia, pero principalmente con China, porque es su competidor principal. Entonces, esa relocalización, que estás hablando de empresas de alto valor tecnológico, o sea, el motivo de esta relocalización no es que tengas una mano de obra barata. La causa de esta relocalización es una decisión geopolítica estratégica de los Estados Unidos. Sí. En donde, en consecuencia de lo que estoy diciendo, tienes una oportunidad de oro muy grande para que con una actitud, una estrategia proactiva, intensiva, puedas traer a México a las empresas que nos interesan. Por ejemplo, un poco lo que se hizo con Tesla entre 2019 y 2023. Entonces, hacer eso a una escala mucho mayor lo puedes hacer mucho más factible de lo que había sido en las últimas décadas en la historia de México. Entonces, tienes un gran reto y una muy grande oportunidad. A raíz de esa conversación, pues llegamos a un punto que me dijo, oye, ¿por qué no te haces cargo de economía? Porque le corresponde a economía en buena medida lo que tú me estás planteando. Hay otras instancias que intervienen, pero economía es la que tiene una participación. Y como ya fuiste canciller, pues ahora harás mancuerna con el doctor Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Platicamos hace ratito con él también. Trabajamos juntos. Sí. Siendo yo canciller, él estaba en la ONU, hizo un gran papel allá. Es una gente de primera, yo creo que fue una muy acertada decisión de la presidenta electa poner a Juan Ramón en la Cancillería. Y por supuesto va a ser muy fácil para ambos trabajar en equipo como siempre lo hemos hecho. El reto principal es Donald Trump, ¿no? El regreso posible de Donald Trump en noviembre. Tú ya tuviste relación con él como presidente de los Estados Unidos, tú como canciller. ¿Qué se vislumbra y sobre todo qué previsiones se van a tomar? Porque seguramente en la campaña se dirán cosas sobre México y cuando se asuma, si es que llega Trump, si es que gana la elección, pues vendrán ya los retos hacia adelante, pero se puede trabajar desde antes, ¿no? Sí, yo creo que tienes como tres puntos o tres áreas en donde puedes tener, digamos, diferencias importantes o tiene posiciones que pueden exigirnos una gran concentración, una capacidad política importante, estar preparados para ello. La primera tiene que ver con la migración. Nosotros le llamamos y logramos en la Cumbre de las Américas, ¿te acuerdas? Aquella cumbre fue muy polémica porque no asistió el presidente López Obrador, yo asistí en su representación, pero en esa cumbre con el presidente Biden se logró que por primera vez Estados Unidos empezara a aceptar el término movilidad laboral. Bueno,
que tiene menos una sección de materia de seguridad, como sí lo tiene migración. El caso es que con migración es un punto que hay que prever con el presidente Trump, respondiendo a tu pregunta. En ese orden de prioridad, para él es la prioridad número 1. El segundo tema, obviamente la revisión del tratado ya acaba de sacar Robert Lighthizer su libro No Trade is Free. Entonces, quiere decir que su punto de vista, y empieza desde la introducción, es que él advirtió hace muchos años en un hearing en el Congreso y en los ámbitos académicos que la competencia con China vendría. Entonces, toda la argumentación del libro primordialmente responde a la pregunta de cómo vamos a hacerle frente a la competencia con China. Pero esto mismo vas a ver en el campo de Biden, algo parecido, ¿eh? Sí. Bueno, entonces ese es el segundo tema. Y el tercero es el que tiene que ver con el fentanilo, porque el fentanilo ha ido creciendo la crisis en los Estados Unidos. Recordar nada más que de 1996 hasta 2014 vendieron fentanilo en todas las farmacias de Estados Unidos, se llamaba Oxycontin, hay hasta una serie en Netflix sobre eso. Sí, exacto. Se creó una pandemia en Estados Unidos. Lo prohíben y luego para acabarla de amolar, como dice un chaca, prohíben y entonces les multiplica el consumo. Bueno, ese es otro tema, porque la tendencia de las agencias, sobre todo la DEA, es culpar a México de la crisis del fentanilo, como si fuera algo exógeno a los Estados Unidos o que no tuvo nada que ver con lo que acabo de explicar. Entonces, ese es otro tema, no me corresponde a mí en la economía, pero es otro tema que va a estar presente. Entonces, de esos que te acabo de decir, el que me corresponde es el 2, es decir, convencerlos, porque tenemos elementos para ello, de que la integración con México, la relocalización de empresas de alto valor económico, el mejorar sustancialmente la logística, la infraestructura, es decir, en pocas palabras, acercarnos más en vez de dividirnos más, es lo más inteligente que podemos hacer, es convencerlos de eso. Esa es una buena parte de la tarea que vamos a tener a nuestro cargo. Y darles los argumentos de por qué, movilizar a todas las empresas, que por cierto son muchísimas, que van a coincidir con este punto de vista que te estoy comentando ahorita, movernos intensamente en Nueva York, en los fondos de inversión, con las empresas principales y crear un estado de opinión favorable a México. Hay que ir por todo. Sí, sin duda. Oye, con el tema de las reformas constitucionales, en particular esta reforma judicial, supongo que será poco más difícil o mucho más, dependiendo cómo quede ese dictamen y cómo se apruebe, pues ir a convencer a todo el mundo de que va a haber mucha certidumbre jurídica, ¿no?, en México. Pues mira, para empezar, las empresas y los fondos de inversión te sorprendería, pero tienen una posición mucho más crítica de lo que es nuestro poder judicial, de lo que suponemos. Es decir, difícilmente encontrarás un fondo importante en Estados Unidos hoy, cuando menos hasta donde llegue mi conocimiento, que te defienda el status quo en México hoy, porque hay una corrupción muy grande y te lo dicen todos. Entonces nadie defiende el status quo como está. Ahora, ¿qué tanto les preocupa el tema de elecciones? Bueno, pues acuérdate que Estados Unidos es el país del mundo. Quizá Bolivia sería el otro, pero es un país muy pequeño en su economía. Pero de los grandes países capitalistas desarrollados, es el país que elige más jueces. Entonces, Estados Unidos elige más o menos poco más del 85-86% de sus jueces. Se me dirá, sí, pero son estatales. Bueno, pero ven un montón de cosas. Nadie se le ha ocurrido decir, o sea, no es tan ajeno para los norteamericanos el tema de elegir jueces. Ahora, la pregunta, tú dices, oye, pero se van a subordinar al presidente. Perdón, pero la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que se integra por propuestas del presidente que pasan al Senado, es ultraconservador hoy en día, pues porque coincidió con la ideología del presidente Trump. Bueno, inclusive se atrevieron a dar marcha atrás a la ley de interrupción legal del embarazo en Estados Unidos. Imagínate nada más lo que eso significa. Entonces, tampoco es tan desconocido para ellos el tema de que hay una vinculación de orientación en política general de la Corte con el presidente en turno. Ahora bien, entonces la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo van a garantizar ustedes en su proceso electoral? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo van a garantizar la neutralidad de los que resulten electos? Es decir, ¿va a ser una lista que proponga cada partido? Entonces, eso evidentemente no va a ocurrir. Sin embargo, te debo decir por qué. En Estados Unidos hay 4 estados de la Unión
que eligen a sus jueces con lista presentada por los partidos. Sí, sí, sí. 4, pues nada más 4. Todos los demás que tienen elecciones lo hacen sin lista partidista. Entonces, lo que sí les preocuparía es que siguiéramos el modelo de esos 4 estados, porque ahí hay una gran polémica de las listas partidistas. Hay una parte de la opinión que dice, pues mejor que sea la lista de los partidos, porque es la realidad. Ahí es la Corte, como ya dije, está ahora más cercana al Partido Republicano. Entonces, que el elector tenga claramente la opción de poner con quien coincida en su orientación general. Y hay otro punto de vista que dice que de ninguna manera, que tienen que ser los jueces lo más neutrales que se pueda. Entonces, va a depender mucho, para no extenderme demasiado en este comentario, de cómo vamos a responder esa pregunta. Así que tiene que ver con el procedimiento. Por ejemplo, me han preguntado, oye, ¿se va a poder ratificar un juez o no? ¿Quién decide? ¿Quién presenta la lista? Hay muchas preguntas que se van a ir disipando en estas semanas que vienen, que me parece que nos van a ayudar mucho con los fondos en Estados Unidos. Hay otros fondos en otros países, pero principalmente en Estados Unidos, que, como digo, es de todos los países capitalistas desarrollados el que elige jueces. El otro que está en una posición de ratificación es Japón. Pero Japón lo que hace es que son los ministros de la Corte, cuando los nombran, que es un procedimiento parlamentario, los designan y entonces en la siguiente elección general te dan otra boleta y tú decides si ratificas ese nombramiento o no lo ratificas, tú como ciudadano. Entonces es otro proceso, no es elección, sino es ratificación. Pero sería el otro país importante del mundo capitalista que tiene ese procedimiento, los demás no lo tienen. Ya. Oye, lo de la DEA y el posible tema del crimen organizado, metiéndose a los temas de jueces y poder judicial. Lo de la DEA, no te entendí. Ajá, la DEA, supuestamente hay un informe en los que ellos alertan de que en esta reforma que se está proponiendo puede entrar el crimen organizado a poner jueces y a meterse en todo el proceso del Poder Judicial. Bueno, la DEA, yo tomaría muy siempre entre paréntesis muchas cosas que dicen, ¿no? No conozco ese estudio o análisis o en qué se base, pero han dicho muchas cosas y también en Estados Unidos, con decirte que la DEA en Estados Unidos pues estuvo sujeta a escrutinio por el Congreso hace muy poco, tuvieron que hacer un análisis sobre un informe independiente sobre sus actividades en el exterior. Lo cierto es que nos han dicho más bien que el actual sistema ha traído como consecuencia, porque es endogámico, o sea, no hay evaluación. Déjame ponerte un caso. El Z40 tiene un proceso de extradición que lleva un retraso de 11 años. ¿Por qué? Pues porque el juez no firma la opinión. O sea, tú no puedes extraditar a nadie si el juez no te firma una opinión favorable. ¿Esto para qué se hizo en su tiempo? Para que no haya extradiciones arbitrarias solo por decisión del Ejecutivo, ¿no? Entonces se dijo en aquel tiempo que es razonable que el Poder Judicial opine. Pues lleva 11 años. La extradición es una extradición prioritaria de ellos. Entonces, más bien lo que nos han dicho, el actual status quo dificulta mucho, hace permeable o facilita la presión sobre el Poder Judicial. Eso no lo vas a resolver quizá solo porque elijas o no a un juez. Al elegirlo lo haces autónomo, ojo, no pierdas eso de vista. Mario, porque un juez electo sobre la misma base de legitimidad que el titular, en este caso la titular del Ejecutivo o senadores y diputados, pues nadie lo va a poder quitar. O sea, su autonomía va a ser mucho mayor a la que tienen hoy. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la presencia de la delincuencia organizada? Pues no lo vas a resolver solo por eso. Se plantea que haya un tribunal de cuentas. Hoy no lo hay. O sea, un juez hoy puede... ¿cuántos casos no conocemos, no? Sí. De que han liberado cada ficha que no veas. La pregunta sería, ¿con el actual esquema podemos garantizar la seguridad? Obviamente no. Llevamos 24 años con lo mismo. Bueno. Por eso se tiene que cambiar. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Te pregunto muy rápido, por último, Marcelo Ebrard, ¿va a haber política industrial ahora sí? Porque todos los sexenios dicen la política industrial y los secretarios de Economía, pero pues como que nunca se ve realmente aplicada, ¿no? Yo creo que tenemos ahí como contenido de la política industrial, primero, pues lo que ya propuso los polos de desarrollo. Segundo,
Cadenas productivas que tienes que proteger. Hay que crear un fondo que reduzca el riesgo de la primera inversión, que no tienes en México hoy en día. Pensar más Nacional Financiera como una fintech que como una bóveda de dinero que no le presta casi a nadie, por ejemplo. O sea, tienes que modificar el modelo de Bancomex y Nacional Financiera sí o sí, porque si no, pues no puede haber una política industrial porque no tiene recursos. Entonces es normativo, es el deber ser, pero no te creo quizá lo que me estás diciendo. Entonces, eso va a ser parte de lo que vamos a plantear. México tiene que proteger y desarrollar con respaldo del gobierno de México muchos sectores en donde hay riesgo alto o las inversiones son a mediano plazo. Lo hizo Estados Unidos con la aventura de ir a la luna, ¿no? Lo hace todos los días con la industria de armamento, lo hace con la industria de la farmacéutica. Lo que nos plantearon ahora con los microchips, pues eso es política industrial, están haciendo un clúster gigante en Arizona. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, sí o sí. Por supuesto que lo voy a proponer. Pues muy bien, muchas gracias Marcelo Ebrard y felicidades ahí por este encargo. Seguiremos en contacto y muy buenos días. Gracias Mario, te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego.